Segunda parte con Claudio Suárez, transportista que trabaja desde Melo y que ahora está acarreando, como él explicaba, desde el litoral del país. Brasil, que es una potencia en el mundo, para muchos la quinta potencia, de tanto en tanto dinamiza los mercados uruguayos y está pasando en este momento. ¿Está llevando desde Cerro Largo la empresa de Claudio Suárez solamente arroz o también trigo como en otras temporadas? Y nosotros hemos llevado también trigo, asociado a alguna otra empresa, que es la que por ahí tiene el acarreo, pero junto con ellos estamos llevando algo de trigo a la zona de Porto Alegre, Caxias, en esa parte donde se ha ido. Es como el arroz. El arroz también va a la zona donde es muy conocida, zona de Pelotas, va a Porto Alegre y hoy en día se está llevando a algún lugar de Santa Catarina también, o sea, directo desde Uruguay. El trigo siempre fue más bien para este otro lado. O sea, decías, el trigo Porto Alegre. ¿Cuántos kilómetros de la frontera quedan con Yaguarón? 400, 500 kilómetros de la frontera Río Branco-Yaguarón es donde se lo está transportando en este momento. ¿Dónde lo cargan ustedes? Se carga en el litoral sur, todos sabemos dónde es, se carga en Rodó, se carga en Nueva Palmira, se carga en Agraciada. En la zona donde están los depósitos de la zona de las empresas trigueras importantes que hay en este país. Todos sabemos que el trigo hace 2 años se plantó en prácticamente todo el Uruguay, pero que la última cosecha, la última zafra, fue en ese lugar donde existió. O sea que se dejó de llevar de chacras de Cerro Largo, por ejemplo. Las chacras de Cerro Largo, lamentablemente, en esta última cosecha no existió trigo en Cerro Largo, porque seguimos diciendo que los fletes son caros. Los fletes son caros por la brutal carga fiscal. Vuelvo a repetir lo mismo, no es que sea llorón, pero es la realidad. La realidad dice que la gente no puede plantar. ¿Por qué no puede plantar? Porque el flete que cobran los camioneros hace inviable el negocio. ¿Y por qué los camioneros cobran eso? Porque ese flete que le está cobrando a ese productor o a la empresa que haya plantado ahí, muchas veces más o es el 60% se va en combustible, y si cobra menos es inviable, totalmente inviable, no se puede trabajar, no se puede acarrear. Entonces es la problemática que hay con las tierras aptas para plantación de trigo, que hay muchas en Cerro Largo, pero que están a 400 y más kilómetros de distancia de los lugares de acopio. Entonces, claro, pero si mandan para Brasil, como en otras épocas mandaron otros años y como se manda este año, es mucho más cerca el flete estando en Cerro Largo que en Soriano. Sí, efectivamente, pero lo que pasa es que uno no es adivino y los productores tampoco son adivinos. No pueden adivinar 6 meses antes que se va a dar un negocio con Brasil, por ejemplo, cuando el trigo siempre va a otros países, o a Argentina o a otro país. Entonces, si se hubiese plantado en Cerro Largo, por supuesto que el que ese productor o esa empresa acopiadora iba a ser beneficiada, pero la realidad indica que los trigos están en los departamentos del litoral del país y que bueno, hay que hacer, aparte de los 500 kilómetros hacia Brasil, 500 kilómetros más hacia el sur para ir a buscarlos. O sea que, se dio puntualmente, dices tú, cuando no pensaban. Cuando no se pensaba, se dio ese tipo de negocio donde se podía estar ahorrando 500 kilómetros de distancia. Otro tema, explícale bien al resto del país, porque ustedes en la frontera tienen un poco más de información que nosotros, ubicados en otras puntas o en otras partes del Uruguay. El cambio, las monedas, todo eso también juega para el negocio del arroz o del trigo hoy, mucho más de repente que la necesidad de los brasileños por una mala cosecha. Y sí, efectivamente, eso es así. Ellos también, por supuesto, están llevando porque tuvieron una mala cosecha, y todos sabemos de que lo que se produce en Uruguay, por ejemplo, con arroz, San Pablo lo consume en menos de un mes. Eso es sabido, pero la realidad cambiaria también ha sido lo que ha determinado que, como ustedes lo hablábamos hace instantes, hace 8 años que alguna empresa no podía venir a negociar. Hoy, por suerte, se están llegando nuevamente. Las diferencias cambiarias siempre han existido, nada más que esta vez... ¿Qué bajó el dólar en Uruguay? ¿Por qué se da este cambio que favorece? Y ha bajado el dólar de 33 pesos que estuvo, hoy es la realidad que anda alrededor de los 27, 28 pesos. Y la moneda brasilera se ha mantenido estable y ha subido algún poquito, entonces eso hace viable a las empresas importadoras de Brasil de venir a buscar este producto al Uruguay, cuando muchas veces, caso del arroz o del trigo mismo, lo traen de Estados Unidos o de algún otro país, la mayoría de las veces subsidiado, cuando el nuestro todos lo sabemos que no tiene subsidio alguno. Entonces se arma una competencia que, si se quiere, desleal hacia nuestro país, y que bueno, pero en ese sentido
favorecen a otros, como es en este caso a los camioneros. Claro, y otro tema que tienen ustedes como complicación es que hay problemas de pasada para el Brasil, con la justicia, con los jueces. ¿Cuál es concretamente el que enlentece el punto específico? No, lo que están lenteciendo son los fiscales de la Receita Federal. La Receita Federal es la aduana de Uruguay, es lo mismo que la aduana. Año a año cuando empieza el movimiento de camiones, siempre hay enlentecimiento o hay paros. Históricamente sucedió. Históricamente, yo le puedo hablar de 25 o 30 años atrás, siempre ha ocurrido lo mismo. Y esto se dice que son reclamos por salarios. Ahora, salarios realmente importantes. Un fiscal brasilero no gana como gana un funcionario de aduana uruguayo. Ellos reclaman igual. Gana muchísimo dinero y reclaman igual. Mucho dinero, mucho dinero. Gente que gana más de $10.000 de salario mensual. Algunos mucho más. O sea que se dan cuenta que son gente que gana mucho, que tienen mucha responsabilidad. Pero siempre hay una excusa distinta para trancar camiones. Y siempre hay una excusa distinta, pero aquí, en este caso, podremos decir fehacientemente, afirmar de que siempre son los fiscales los que tratan de trabar este tipo de cosas. Claro, y a ustedes les encarece, en el caso de Claudio Suárez, como propietario, el pago de los viáticos del camionero que se queda muchos días instalado en el camión sin poder moverlo y sin ingresar a Porto Alegre. Se encarece todo, porque un camión no puede pasar 10 días parado en una terminal de carga. Los camiones, si no viajan, si no ruedan, no ganan. Y los impuestos corren día a día, y por supuesto que el chofer tiene que vivir, él y su familia. Y bueno, lamentablemente es así, se entra de alguna manera a encarecer el costo del viaje, y es lo que muchas veces nos lleva a que seamos totalmente inviables, ¿no? Para cerrar, ¿cuánto vale un kilómetro del litoral hoy? ¿Cuánto se cobra a Porto Alegre o a Pelotas? Realmente barato, no anda más de los $60, 55 $60 el valor de flete por tonelada, de trigo hablando. Se dan cuenta que un camión con 30 toneladas son $1.800 de flete. Sáquele un promedio de 2.4, por ejemplo, de combustible, lo que gaste, se van a dar cuenta ustedes que le queda muy poco dinero en el bolsillo a la empresa propietaria de los camiones. ¿Y antes se pagaba mucho más en los tiempos que habían fletes? Y sin duda alguna que eran mucho más, sin duda algunas que eran muchísimo más. Hace 15 años atrás cargaban un arroz a $12-13, hablando de arroz, que es lo que más conozco, de la zona de Río Branco a Pelotas, por ejemplo, 130 y algo de kilómetros de distancia, cuando un combustible valía 8 pesos el litro. O sea, se da cuenta que hay una diferencia realmente abismal, con lo que hoy tenemos un combustible a 38 a 39 pesos. O sea que no podemos hablar de diferencias y de costos que son realmente impresionantes. Desde Florida y para todo el país, Agroveterinaria La Pradera, semillas, fertilizantes y agroquímicos en cualquier punto del territorio nacional. 30 años en el mercado, impulsando el desarrollo país. Por informes, teléfono 4352-3861 o en nuestra web lapradera.com.uy, desde Florida y a todo el Uruguay.